Velda observaba los diferentes campos de batalla y se guardaba sus comentarios, ya que los resultados no eran los esperados, aunque eso era ser generoso. Eran desastrosos. En el territorio de Milim, los 200.000 ángeles, ya fuera porque habían sido devorados por Vega o aniquilados por Carrion, habían sido casi completamente aniquilados, y Vega fue destruido. Mientras que en El Dorado, aunque el ataque continuaba, no tenían forma de derribar la barrera. Además, Kagari también había muerto. Footman adquirió Dragón del Mal a Sidahaka, y dentro de la barrera parecía que la pelea continuaba, pero tenía un mal presentimiento al respecto, aunque su peor derrota se llevó a cabo en Ruberius, donde su más poderoso subordinado Dagruel había sido derrotado. Y después de su muerte, el ejército titán había dispuesto sus armas por completo. De todos los guerreros bajo su mando, este era el peor escenario. Para que Veldora pudiera vencerlo, tendría que haber pasado algo inesperado, ya que de acuerdo a los datos de Belgrind, eso no debería ser posible. Lucia se disculpaba, los cálculos habían sido equivocados. De los 4 demonios comandantes del cielo, solo quedaba Dino, que se encontraba asediando Tempest. Pero era verdad que la derrota de Dagruel no hubiera podido ser predicha con precisión. Aunque los campos de batalla estaban decididos en su mayoría, Velda también se había llevado algunas victorias. Las principales, de acuerdo a su interpretación, haber reclutado a Milim y asesinado a Rimuru. Eran las piezas principales para asegurar su victoria, así los demás resultados no importaban tanto. Ahora, la ironía lo atacaba también. Y es que en las naciones de Occidente había una resistencia muy bien organizada, fruto del Comité de Libertad, formado con las bases de la Alianza de la Libertad de Kagurasaka Yuki. Los problemas solo se acumulaban uno tras otro. Delante de él, arrodillados, estaban Mai y Zero, sus últimos verdugos. Su estrategia de derrotar a cada señor demonio en su territorio y luego abrumar a los subordinados de Rimuru se volvió en su contra, y de su gran potencial militar solo quedaban 2 serafines, además de Lucia y quienes se encontraban asediando Tempest. Pero era importante moverse al siguiente escenario. La batalla entre Chloe y Guy Crimson. Si podía eliminarlos a ambos con Milim de su lado y Rimuru muerto, no habría nadie capaz de hacerle frente. Entonces decidieron enviar todo su potencial de guerra a terminar el trabajo, acabando con ambos que ya deberían estar agotados. De acuerdo, Lucia. Era el momento adecuado para hacer su movimiento final, pero Velda atendió a su instinto. Todo era demasiado fácil, la conclusión había venido de manera extremadamente lógica, y para los demás resultados de la guerra no debería haber signos tan claros del siguiente movimiento. Eso significaba que había alguien más manipulando la guerra desde las sombras. ¿Sería posible que Rimuru siga con vida? Y con esa corazonada pensó que entonces la mejor estrategia sería atacar Tempest. Lucia poseía una capacidad de cálculo impresionante, a pesar de no poseer la habilidad definitiva Señor de la Sabiduría Rafael. Pese a su alto intelecto, algo le decía que los estaban leyendo con facilidad. Velda ordenó un cambio de planes y envió a Zero a atacar a Tempest, para lo cual le otorgó una copia de Dragón del Mal a Sidahaka, que había sido creado con su habilidad Señor de la Creación Ahura Mazda. La habilidad poseía una propiedad evolutiva y había estado adquiriendo experiencia a través de los combates de Vega y Footman. Estaba casi lista para mostrar su verdadera forma. Velda había logrado leer la estrategia de Rimuru y este ataque sin duda lo pondría en jaque mate. Y en el Castillo del Cielo solo permanecían Lucia, Milim y Velda, mientras todo su potencial de guerra restante fue enviado a Tempest. Rimuru seguía comentando la pelea de Veldora. Dagruel era extremadamente fuerte. Diablo coincidía, ni siquiera él hubiera podido derrotarlo y haber salido con su cuerpo intacto. La fuerza de Veldora también superaba las expectativas. Ciel complementó diciendo que si no hubiera adquirido la experiencia de su combate con Belgrind hubiera perdido, pero ya que sí la tenía, su victoria ya había sido calculada. Veldora ya estaba junto a ellos dentro del espacio aislado de Rimuru y aún jactándose de su victoria, le pedía a Rimuru que le ayudara a rellenar su poder mágico que había sido gastado en la pelea. Veldora no solo ganó, sino que restauró el orden natural de la región, abriendo múltiples opciones para el futuro y limitando aún más las de Velda. Su actuación sin duda fue magistral. Con esto la primera etapa de la guerra había terminado.
Carrion eliminaba los remanentes de ángeles en el territorio de Milim y Gupta se unía de nuevo a la defensa de Tempest. El Dorado obtuvo una victoria contundente y de acuerdo a los cálculos de Ciel, la victoria fue arrolladora en general. Su estrategia no tenía puntos débiles. Incluso predijo que Benimaru iría al Dorado por cuenta propia al saber que allí estaba Kagari, que estaba vinculada con Gelmond. También que Shion alcanzaría su habilidad definitiva en la pelea y que Masayuki, los niños y Kumara irían en gracia. De verdad no había motivos para que Rimuru interviniera. El siguiente paso era el Castillo de Hielo, ya que la pelea estaba alcanzando proporciones míticas. Al ignorar esa pelea por tanto tiempo, era natural que Velda hiciera su aparición allá, y por ese motivo ellos lo esperaban para confrontarlo de una vez por todas. Tal y como Velda lo predijo, Rimuru planeaba ir al Castillo de Hielo, pero Ciel, que ya tenía todo calculado, también predijo el cambio de opinión del enemigo y dedujo de manera correcta que su siguiente movimiento sería sobre Tempest. No solo eso, sino que seguramente enviaría un arma especial anti-laberinto, ya que esa era la principal fortaleza de Tempest. Como resultado se encontraban en una situación incómoda. No podrían confrontar a Velda aún, pero al mismo tiempo, Velda se había confinado a sí mismo. Si lograban rechazar su ataque a Tempest, su cambio de planes podría haber arruinado la oportunidad de eliminar a Chloe y a Guy. Y entonces no tendría más opción que quedarse encerrado en el Castillo del Cielo. Todo dependía de si podían defender el laberinto o no. Ahora, con Dagruel derrotado, la ubicación de la Puerta del Cielo fue revelada, y podrían intentar dirigir un ataque frontal a Velda, una vez se resolvieran los enfrentamientos restantes. Para esto, Rimuru convocó a Testarossa, Última y Carrera y les ordenó atacar las puertas del cielo mientras aún ocultaban el hecho de que seguía con vida. Aunque para estas alturas ya no tenía mucho sentido. Si Velda atacaba a Tempest significaba que ya tenía sus sospechas, y si los números negros se movilizaban en un ataque frontal, solo podía significar que Rimuru vivía, ya que ellas solo recibían órdenes de él. Sobre el Castillo de Hielo, Rimuru intentó enviar a Diablo, pero antes de que pudiera dar la orden, él intervino diciendo que tenía el importante rol de ser el guardián de su señor Rimuru, y que el más adecuado para amonestar a sus hermanas era el dragón de la tormenta Veldora, que no pudo formular ningún argumento para evadir esta tarea, y partió, desbordando tristeza, a la ubicación de sus hermanas. Rimuru veía a Veldora alejarse. Podría parecer poca cosa, pero la energía que le había pedido era una cantidad importante. En todo caso, solo Veldora, si es que alguien, podría arbitrar a sus hermanas. No había forma de que alguien más se entrometiera en una pelea de dragones verdaderos. Del millón de ángeles que componían el ejército del cielo, 600.000 atacaban Tempest. Esta pelea se prolongó sin sorpresas dado que Dino estaba siendo limitado por la maldición de Segion. Gabil y Gelt mantenían las apariencias de un combate real, pero todo estaba extremadamente cuidado. La principal preocupación era que toda la gente estaba refugiada en el laberinto. Ramiris, que lo podía controlar por completo, tenía sus propias limitantes. No podía crear salidas de emergencia, tenías que salir por donde entraste. Así que, si alguien sellaba las salidas, nadie podría escapar. Tendrían que solucionar el problema desde adentro. El nuevo plan de Velda era atacar el laberinto para hacer salir a Rimuru y hacer colapsar el mismo para acabar con todas las personas dentro, pero ese plan ya estaba dentro de las expectativas. Tendría que fingir caer en su trampa y de alguna forma revertir la situación. Difícilmente iban a ser superados en poder de combate, así que Benimaru fue asignado con la misión de defender el laberinto con todo a su disposición. Zero reunió a los ángeles restantes y lideró el asalto frontal a Tempest. Este hombre, aunque no era el líder de los ejecutores, era más poderoso que Arios, debido a que, al igual que Vega, fue creado artificialmente por Yuki. La principal diferencia entre ellos era que Vega tenía problemas controlando su temperamento, mientras que Zero había sido despojado de toda emoción. De todos sus experimentos, este era el mejor de ellos. Una máquina de combate en toda regla, una que poseía una compatibilidad excepcional con Dragón del Mal, Asida Haka, que seguía evolucionando dentro de él. Una vez reunido con el resto de los ángeles, Dino, Gracia, Pico y Mai, Zero tomó el liderazgo y levantó una conferencia estratégica. De acuerdo a los reportes actuales, el comportamiento de Dino había sido muy a medias.
El ataque no progresaría de esa forma, pero era natural, ya que el enemigo estaba atrincherado en el laberinto. Ahora, con sus nuevas órdenes, eso no era un problema, ya que se le había ordenado un ataque a gran escala con la única intención de destruir el laberinto. Dino pensaba que era una locura. Ese sitio era una fortaleza inexpugnable. Nada bueno podría salir de un ataque frontal. Dentro de ahí, el enemigo era inmortal. Serían derrotados unilateralmente. Además, ya habían estado peleando con Geld, que no recibía ningún daño de sus ataques, y Gabil, que luchaba sin problemas de 1 a 1 con Gracia. Ninguno de los tres quería seguir el plan de Zero, pero este simplemente transfirió el mando del ejército de ángeles a Mai y ordenó un ataque aéreo a gran escala contra el ejército terrestre, potenciando el poder de fuego de su ejército con incremento de puntería e incremento de ataque a distancia, además de sincronizar a los ángeles con conexión. El asedio era posible con la habilidad definitiva Maestro de las armas de tipo arco. En tanto, Zero, acompañado de Dino, Pico y Gracia, entrarían al laberinto, el cual sería erosionado con la forma evolucionada de su habilidad definitiva. Verdadero dragón del mal, señor Asida Haka. El plan era simple, los tres ángeles harían tiempo mientras Zero erosionaba el laberinto. No había nada más que hacer. Los ataques aéreos comenzaban a llover y Gabil rápidamente retiró a su unidad mientras que Geld colocaba una barrera a gran escala con su regalo definitivo gourmet del señor Belzebú, pero el daño era incalculable. De no haber estado ahí Geld, todo el ejército de Tempest hubiera sido evaporado junto con la ciudad por el ataque combinado de 600.000 ángeles. No podían seguir luchando en la superficie, así que se retiraron todos dentro del laberinto. Zero comenzaba a menospreciar a sus compañeros que habían pasado varios días en un asedio infructuoso, mientras que ellos los habían hecho retirarse con el primer ataque. Pico y Gracia se sentían mal al respecto. Era sospechoso que pudieran hacerlos retirarse tan fácilmente, pero también les daba algo de envidia que ellos lograran un avance en su posición tan rápidamente. La sala de control estaba localizada en el último piso del laberinto. Desde ahí podían observar todo a través de un enorme monitor. Zero y compañía se abrían paso a través de los pisos como si nada, y mientras los ejecutivos de Tempest pensaban que todo iba de acuerdo al plan. Ramiris y Benimaru coordinaban la operación de defensa, y aunque parecía que hacían bien su trabajo, Shuna regañó a Benimaru con un golpe en la cabeza. De acuerdo a ella, los dos solo trataban de divertirse con los intrusos en lugar de hacer lo que les correspondía. Zoe se unió al sermón y, retomando su pose seria, volvieron a observar el monitor. Los enemigos entraban a una velocidad nunca vista, de tal suerte que ya estaban enfrentando al jefe del piso 50. Rimuru ya les había dado instrucciones de cómo responder al ataque y las intenciones del enemigo, con la orden de defender el laberinto hasta el final. Benimaru en particular aún no se recuperaba del todo, así que no sería efectivo en combate, pero aún contaban con el otro hombre que les superaba en poder, Segion, que coincidió con Ramiris en que lo mejor sería interceptarlos. Mientras Benimaru se recuperaba, aprendía lentamente cómo controlar la energía de turno nulo, dejándola salir y reabsorbiéndola como si de su respiración se tratara. El flujo de energía era más estable y su recuperación sería rápida. Por ahora la preocupación era la erosión del laberinto, la cual iba ya en un 15%. Tenían bastante tiempo para responder, pero también había que hacer una estrategia adecuada. Gosur y Mesur fueron derrotados fácilmente en el piso 50 y los enemigos siguieron avanzando, aunque no había mayor problema. Podían ser revividos y era de esperar que los vencieran. En comparación al resto, ellos seguían siendo débiles. Era momento de comenzar la operación. Todos los preparativos estaban listos. Primero desplegaron al Golem Demonio, el guardián del piso 60. Los Reyes Dragón y Trainee también se alistaron. Debían proteger a los civiles. Beretta pidió permiso para salir. Ramiris lo permitió. Pero la derrota estaba prohibida. Al poco tiempo ya estaba al lado de Segion. El golem, ahora modificado por Gadra, era más poderoso que nunca, pero no fue rival para Dino y los demás ángeles. A diferencia de los demás, el golem no podía ser revivido, ya que no era un ser vivo, pero al mismo tiempo simplemente podrían construir otro más adelante.
Dino no estaba tan seguro, dado que se trataba de Ramírez, quizá ella tenía una forma de revivirlo. Aunque la reina del laberinto no era una amenaza en combate, dominaba por completo las reglas del mundo dentro del laberinto, así que todo era posible. Recordando sus antiguos pensamientos, la habilidad creación del laberinto era una preocupación mayor para Dino desde siempre. En los siguientes pisos debían encontrar enemigos fantasmales, pero esta vez no apareció nadie. Por supuesto, se debía a que Adalman no estaba presente. Zero creía que Dino era un tipo tonto en general, pero su lectura del enemigo era correcta, no tenía por qué menospreciarlo. Eran buenas y malas noticias, no encontrarían enemigos por un rato, pero eso también significaba que los siguientes oponentes probablemente serían aquellos que frustraron a Dino en el pasado. Zero regresó al piso 60 y continuó con la erosión. El 15% era algo más simbólico en referencia a la concentración de poder. En realidad ya había asimilado los pisos del 1 al 60, pero del 61 en adelante eran significativamente más difíciles de erosionar. Si todo continuaba así, su influencia sobre el laberinto sería suficiente para no tener que temer la intervención de Ramírez. Tenían que seguir avanzando confiando en que Zero lograría su objetivo, liberar al dragón del mal, señor Aziraphale, y usurpar por completo el laberinto. La forma en la que Vega utilizaba la habilidad al crear clones como bacterias que se propagaban por el suelo y devoraban todo, no era el límite de la habilidad. Su verdadera naturaleza era la absorción de energía, asimilando su entorno y convirtiéndolo en una fuente de energía natural para su crecimiento y su regeneración infinitas. Si asimila el laberinto, robará la autoridad sobre este y puede entonces hacerlo colapsar a voluntad, pero incluso si fallaban, podría simplemente ganar mediante la fuerza. La erosión era suficiente para que el laberinto colapsara con todos dentro. En verdad, había pocas probabilidades de fallar, aunque no podían arriesgarse demasiado antes de que la erosión alcanzara ese punto. La manipulación del espacio, la resurrección y otras habilidades del laberinto eran de temer. Los tres ángeles pensaban que Zero era demasiado estricto y molesto para su gusto. Incluso pensaron en asesinarlo y conspirar los tres para que Velda no se enterara de que habían sido ellos. Pero Dino no le siguió el juego y solo continuaron. Como se esperaba, hasta el piso 70 no encontraron ningún enemigo. Pero al llegar al piso 71, que debería estar lleno de insectos demoníacos, lo que encontraron en su lugar fue la risa de la reina del laberinto Ramírez a través de los muros mientras le decía a Dino que pagaría por su traición. Al frente, 4 guerreros, Beretta, Gabil, Gelt y Segion. Como se esperaba, ya estaban preparados para interceptarlos. Debería de ser un 4 contra 4, pero Zero continuaba con la erosión. Había que repelerlos el tiempo suficiente para que pudiera unirse a ellos o completar la asimilación del laberinto. Ramírez decidió los encuentros. Los oponentes de Dino serían Beretta y Segion, y este sorprendido le dijo que no bromeara con él. Mientras el enemigo se organizaba, Dino también les hizo una propuesta. Lucharían por rondas 1 contra 1 para determinar al ganador. Esto con la finalidad de ganar el tiempo suficiente para Zero, ya que si peleaban al mismo tiempo, por supuesto sus probabilidades de ganar eran ínfimas. Y más aún, si peleaba contra 2 oponentes, probablemente ni siquiera sobreviviría. Y sorprendentemente, ellos aceptaron. Parece que, de alguna forma, esto también le funcionaba al enemigo, así que el primero en salir fue Gabil. Benimaru y Ramírez seguían discutiendo algo en secreto. Parece que tenían que hacer tiempo para que su plan funcionara. Aún así, la situación favorecía más al equipo de Dino aparentemente. El oponente de Gabil sería Pico. La pelea rápidamente se convirtió en un combate aéreo, sus armas también eran similares. Ambos portaban lanzas y la lucha llevaba un buen ritmo. Pero por algún motivo Pico notó que la fuerza de Gabil era mayor que cuando luchaban en la superficie. Era como la de un señor demonio despierto. Al principio le subestimaba, pero rápidamente supo que eso sería un error. Ninguno de los ataques de ambos lados era suficientemente efectivo. El aliento de llamas negras y el aliento de trueno de Gabil rebotaban en Pico, pero lo mismo pasaba con su trueno negro y el castigo de la victoria divina de Pico. En especial, este último ataque
Sorprendía su inefectividad, ya que era un golpe que acumulaba el daño que había hecho a sus enemigos del pasado. Mientras más enemigos hubiera ejecutado con él, más poderoso sería, y la cuenta era grande. Pero Gavil logró evadirlo con su regalo definitivo, Pierrot Star, el frívolo, que tenía la habilidad de reescribir el destino. «Estás bromeando, muere de una vez». Pero Gavil le dijo: «Tengo mis razones por las cuales no puedo permitirme perder». Aunque por dentro ya estaba llegando a su límite, reescribir destino era su carta del triunfo y ya la había usado para evadir un ataque que hubiera sido mortal. Si pudiera, lo hubiera evitado, pero la habilidad se activaba por sí sola. De manera automática negaba cualquier ataque mortal, pero solo se podía usar una vez al día. Gavil ya estaba entrando en pánico. Aún después de ejecutar ese ataque, Pico aún tenía energía para seguir luchando, pero al no saber la razón por la que no fue efectivo el golpe, tampoco tenía la seguridad para seguir atacando libremente. En lo que ya respectaba, Gavil aún tenía varios ases bajo la manga. La situación era inmejorable para Los Ángeles. Este tipo de encuentro que estaba alcanzando un punto muerto era lo ideal. Podrían hacer todo el tiempo que quisieran, aunque eso era solo si el otro lado mantenía su palabra. Si decidían atacar todos al mismo tiempo, no tendrían forma de defenderse efectivamente. Así que Pico optó por ganar el encuentro rápidamente con su ataque Lanza del Caído. Pero Gavil ya esperaba esa reacción. Era el mejor desenlace para él, que ya había agotado sus fuerzas, terminar todo con un golpe concentrado. Verdadera lanza torbellino del dragón. Ambos chocaron y volaron por los aires producto del impacto, estrellándose en el suelo y terminando el combate con un empate. Gavil estaba completamente derrotado, pero Pico solo fingía haber recibido daños serios. Aún podía levantarse. Dino lo notó y ya le dijo que, de no haberse contenido, no habría tenido fuerzas para escapar más adelante si llegara a ser necesario. El objetivo de Dino era el mismo, y debido a que pasaron mucho tiempo juntos, pensaban de manera similar. Cuando apareciera la oportunidad, los tres escaparían. Siendo honestos, Dino no tenía la confianza para enfrentarse a Segion, así que el plan de huida era cada vez más factible. Entonces el segundo combate comenzó. Gracia contra Geld. Esta batalla era entre dos personas que se especializaban en la defensa. No sería tan llamativa, pero el ganador se decidiría por un uso adecuado de la estrategia y los recursos a su disposición. Era más una batalla de intelectos que de poder. Geld portaba la trituradora de carne y el gran escudo Geld, mientras que las armas de Gracia parecían convencionales. Había varios problemas. Si ninguno de los dos amasaba la fuerza suficiente, no podrían dar un golpe definitivo. Otro era que Gourmet de Belzebú era una habilidad de escala militar y no antipersonal, y aunque ambos se especializaban en la defensa, Gracia poseía más opciones ofensivas, pero ninguno de sus ataques parecía hacer mella en el Alto Orco. El señor de la barrera no sería derribado fácilmente. Los pocos ataques de Geld acumulaban daño lentamente en Gracia, mientras que él no recibía ninguna herida. Lentamente ganaba terreno, y ese tipo de pelea lenta seguía siendo todo lo que necesitaban Los Ángeles. La batalla se prolongó sin cambios, y llegó al punto donde Ramiris exclamó: «Ya estoy cansada de esto, llamémoslo un empate y terminemos para atormentar un poco a Dino». A lo que Benimaru la regañó: «¿Acaso es estúpida? ¿No necesita también ganar tiempo, señora Ramiris?». Parece que a Benimaru se le hacía cada vez más complicado hablarle con respeto a Ramiris. Ahora ya ni siquiera le importaba. Revisando el progreso de sus preparativos, parece que ya estaban en un 90%, mientras que los del enemigo estaban al 70%. Solo debían esperar un poco más. La pelea de Gavil fue decepcionante para Hakuro y Agera, que los veían mediante la pantalla, y los esfuerzos de Geld en comparación eran asombrosos. Ganaba terreno de manera constante mientras hacía tiempo para Ramiris. Sencillamente admirable, pero el final estaba cerca. La pelea continuó y los golpes rasgaban el suelo y lanzaban ráfagas en todas direcciones. Todos creían que se aproximaba a un golpe definitivo, pero Gracia comenzó a hablar. Parece que el último movimiento de Geld era solo una finta. No planeaba retirarse. Un golpe de ese calibre no le haría suficiente daño, y previendo el movimiento que habría de derrotarla, ofreció su rendición.
la cual fue aceptada por Ramiris para comenzar por fin con el castigo de Dino. Gelt y Gracia intercambiaban sus observaciones del combate. Ambos habían evolucionado recientemente y no estaban acostumbrados del todo a su poder. Dicho eso, así fuera por poco, Gelt era superior. Cuando regresó con Dino, Gracia le dijo que todo esto era muy malo. Ese tipo era más fuerte que ella. Aun si peleaba con todo, no había garantías de nada. Agotó todas sus energías y no podía seguir peleando. Y lo peor es que aún había personas más fuertes en el laberinto. Pero eso lo sabía Dino a la perfección. Era su turno y su oponente, Segion. Y peor aún, acompañado de Beretta. No eran enemigos con los que pudiera pelear, y antes incluso de comenzar ofreció su rendición, pero Ramiris la rechazó, tendrían que luchar. Aunque había algo extraño, Segion tenía un aura muy pequeña en comparación a lo que recordaba. No tenía otra opción más que pelear y esperar a que Zero completara su misión, así que a regañadientes tomó su postura. En ese momento, Ramiris murmuró: "La aislación ha sido completada", y Benimaru, con transmisión de pensamiento, dio las nuevas órdenes. A partir de ahora, los efectos del laberinto dejaban de funcionar. Si morían, sería de verdad. Y Rimuru no toleraría que ninguno de ellos muriera. Pero todo iba de acuerdo al plan. Escuchando esa transmisión, una persona comenzó su propia misión. Silencioso y preciso. Zero casi terminaba, ya en el 90%. Esto no le traía alegría ni nada por el estilo, solo quería cumplir la tarea que se le encomendó, y la única función de su habilidad definitiva, la cual fue creada específicamente como una medida contra el laberinto. Con su poder actual, poco le faltaba para convertirse en un devorador de planetas, pero había poca resistencia. Claro, nadie se podría imaginar que atacarían a la estructura misma del laberinto, y si se daban cuenta, Rimuru debería intervenir, y con todos atrapados, colapsar el laberinto les traería la victoria absoluta. Mientras pensaba en esto, una voz fría los sacudió. "No seas engreído, debes saber que no serás capaz de abandonar este laberinto". La conciencia de Zero se aferró a lo único que podía ver, una mariposa hecha de luz flotando en el aire. Pero dicha mariposa se desvaneció y lo que dejó ver fue la figura de un guerrero envuelto por adamantino negro azabache. ¿Quién es?, pensaba. Los demás pisos habían sido asimilados y aún así no pudo sentir su presencia. La respuesta era simple: él había estado ahí desde el principio. Zero lo comprendió, simplemente lo siguió en su punto ciego, pero ahora que se había revelado, lo devoraría. Con toda la energía que había recibido, podía crear tantos dragones malignos como deseara, y los que creó, todos se abalanzaron a su enemigo, pero desaparecieron con un simple destello de luz. ¿Cómo era posible que eliminara a los dragones con tanta facilidad? Bueno, para ser un asustadizo que había permanecido oculto por tanto tiempo, no sería rival para él. Se presentó como Zero, el comandante del ejército angelical y el destructor de Tempest, demandando saber el nombre de su rival, quien respondió: "Mi nombre es Segion, humilde sirviente del gran señor demonio Rimuru, coronado con el título de Señor de la Niebla". Y de acuerdo a sus órdenes, Segion enfrentó a Zero. Él estaba molesto, algo que raramente pasaba, y es que se había contenido por mucho tiempo, por la simple razón de que Rimuru lo ordenó. De otro modo hubiera atacado apenas dieran un paso dentro del laberinto. Su nombre, Zero jamás lo había escuchado, por lo que erróneamente pensó que no estaba a la par de otros potenciales de guerra más conocidos como Benimaru, Zoe o Ranga. De tratarse de ellos, podría disfrutar más su pelea, pero Segion lo reprendió: "Idiota, tu enemigo está frente a ti y solo debes juzgarlo por su fuerza. Pero tienes razón en algo, no podrás disfrutar esta pelea". Zero lo provocó diciéndole que, si su confianza se basaba en su capacidad de revivir dentro del laberinto, ahora no podría garantizar que funcionara, ya que la erosión del laberinto estaba prácticamente completa. Tratando de desestabilizarlo, le amenazó con esto, pero no tuvo el más mínimo efecto en Segion, que ya había alcanzado el límite de su paciencia. Muerte a los seres que contaminan el laberinto, de acuerdo a los deseos de su señor Rimuru.
Ahora que los preparativos de Ramírez estaban listos, podía disponer de esos intrusos, y con un gran impacto, Zero cayó al suelo. No recibió ningún daño, ya que pudo anular el golpe empujando su escudo al frente. Ese impacto provenía de una patada de Segion, que bajó su pierna lentamente sin quitarle la mirada de encima. «Eres fuerte», le dijo, «debería atacar con un poco más de fuerza la próxima vez». Y entonces desapareció. La velocidad de Segion superaba la capacidad de observación de Zero. Combinando una serie de técnicas de control de espacio-tiempo, había desarrollado un arte marcial personal que solo él era capaz de utilizar. Zero activó Escudo Maestro, una de las técnicas de su habilidad definitiva, y por poco logró evadir el peligro. Aun si no podía saber de dónde venía el ataque, no importaba si este no podía superar su defensa, y con esto en mente corroboró que no había forma de que Rimuru estuviera muerto. Alguien con un subordinado tan fuerte no habría caído con facilidad. Zero evaluó a Segion como un berserk que atacaba cuerpo a cuerpo. Si solo era eso, no habría problema. No podría superar su defensa y perdió interés en la batalla. Pero, por respeto a su enemigo, le mostraría su técnica, Onda de Campo Zero. Una onda que neutraliza toda la energía con la que choca, ya sea frecuencia o movimiento, y mientras más fuerte sea este, más devastador sería el efecto de detenerlo abruptamente. Zero poseía más energía que un señor demonio despierto convencional, de modo que podía suprimir grandes demostraciones de poder con esta técnica sin ningún problema, causando la muerte instantánea. Pero Segion le dijo, inútil, ese ataque convierte la energía en ondas y luego las anula, cancelando su frecuencia. Al final, es solo un ajuste automático. Un ataque de ese nivel no funcionará conmigo. Viendo a Segion de pie y sin heridas, Zero concibió como inaudito que comprendiera el fundamento de su ataque con solo mirarlo una vez. Y no solo eso, negarlo por completo. Pero era ridículo para Segion. Una onda niega otra. Entonces solo debe envolverla. El ideal de Segion era no oponerse al flujo del mundo, sino identificarlo y alcanzar la verdad del universo. Para alguien con esas aspiraciones, comprender un ataque de ondas era una tarea trivial. Segion utilizó Rey de las Ilusiones, Mephisto, para crear un mundo ilusorio. En este mundo, incluso el flujo del tiempo o cualquier otra variable obedecían la imaginación de Segion. Podía ser manipulado a voluntad, cancelar una onda no era nada. Viendo el poder de su oponente, Zero decidió que era mejor apresurar su asimilación del laberinto en lugar de enfrentarse a él. Si lo lograba, podía usar las mismas propiedades del laberinto para atraparlo en un pasillo infinito. Pero Segion no le prestaba atención, señalando que la farsa del otro piso ya debía haber llegado a su fin, y golpeó a Zero con su puño enfurecido. Este creía que un simple golpe no superaría sus defensas, pero aún estaban en el mundo de ilusiones de Segion. Su escudo de clase divina se rompió con el primer impacto. Zero seguía creando escudo tras escudo, pero todos eran destruidos con facilidad, y presintiendo el peligro, puso todo su poder en un escudo maestro, pero Segion le indicó que era un esfuerzo inútil. Su defensa impenetrable podía ser absoluta en el mundo físico, pero en el espiritual no significaba nada. Todas las barreras fueron destruidas por el rayo dimensional de Segion. Este desapareció de nuevo para atacar desde otro ángulo con una poderosa patada cargada con las ondas de aniquilación que Zero había usado anteriormente. Pero él logró cancelarlas de manera magistral, aunque sacrificando una gran parte de su fuerza, y se había convencido de que su hazaña no importaba, la diferencia de poder era clara. Segion era superior en todo aspecto, y cuando sus puños se iluminaron con un brillo opaco, Zero optó por la huida. Continuaría con la erosión mientras escapaba, integró su esencia en el laberinto y se movió a gran velocidad a través de los muros, dejando atrás su cuerpo que fue desintegrado por Segion. Era la primera vez que sentía un temor como este. Su única opción era terminar de erosionar el laberinto. Segion cortó el espacio con su mano izquierda para darle un vistazo a los pisos inferiores, y una vez que confirmó la huida de Zero, murmuró: misión cumplida.
Sin comprender del todo la gran estrategia de su maestro, él solo cumplió con sus órdenes, acorralar y dejar escapar a Zero. Entonces avanzó a los pisos inferiores a través del agujero que había creado. Ramírez y Benimaru discutían, solo habían pasado 3 minutos desde que Segion comenzó a moverse y él ya había cumplido su misión. Estaba muy molesto por simplemente dejarlos entrar al laberinto, y si no hubieran mencionado a Rimuru no habría obedecido a ninguno de los dos, pero al final lograron convencerle de seguir el plan y como resultado todo iba de acuerdo a las indicaciones de su señor. La verdad es que ni Benimaru entendía por completo el plan de Rimuru, pero Ramírez sí. Le dijo, si sigues mirando lo entenderás, aunque tal vez Segion también se había dado cuenta. El final de la contienda se acercaba. El tercer combate, el de Dino contra Beretta y Segion, había comenzado. Y a diferencia de Pico y Gracia, Dino no tenía un particular amor por las batallas. En realidad las odiaba, y esperaba poder salir de esto pronto. Primero intercambió golpes con Beretta, que moldeaba su cuerpo ignorando cualquier ley de la física convencional, y sus golpes terminaban impactando. No era nada como la última vez que pelearon. Su plan inicial era acabar rápido con Beretta para enfocarse en Segion, pero eso sería imposible. El Señor de la Niebla se mantenía en la retaguardia observando y pensó que simplemente estaba analizando sus movimientos. Para cuando se dio cuenta, el suelo bajo sus pies se había convertido en fango y ya lo cubría hasta las rodillas, y luego se convirtió en grilletes de metal que lo sostenían con fuerza. Esa habilidad también era nueva. Cuestionó a Beretta al respecto, quien solo le respondió, bueno, ahora tengo estos poderes, y siguió con su ataque. Ahora se sumaba Segion, que lanzaba rápidos puñetazos, y creyendo que serían imposibles de evadir, en su lugar Dino trató de protegerse con sus brazos, pero el golpe que recibió fue ligero, extremadamente ligero. Al notar esto, comenzó a sentir un dolor indescriptible por todo su cuerpo. «Maldito, tú no eres Segion», le gritó, y este le respondió, «Es tu culpa por no notarlo antes». Era la reina de los insectos, Apito, que había creado un exoesqueleto similar al de Segion, y ahora se despojaba de él dejando ver su elegante figura. Su habilidad muerte instantánea no funcionaría, pero el efecto de dolor severo de sus golpes sí que surtía efecto, incluso en Dino, que poseía un cuerpo espiritual. Y ahora que había sido golpeado una vez, sus ataques serían aún más efectivos debido al efecto de shock anafiláctico, que provocaba una reacción alérgica severa en su objetivo, por lo que perdió toda habilidad para resistir los ataques de Apito. «Eso es sucio, son tan cobardes para pelear en pareja, y ahora esto». Pero Apito le respondió, «En la guerra no existe el juego limpio, si ganas vives, si pierdes mueres. Esa es la única regla». Apito, que solía ser callada frente a Segion, era muy sádica cuando este no la estaba mirando y señalaba a Dino con una sonrisa llena de malicia. Este quiso posponer su dolor hablando con ella, pero Apito no lo permitió. «Puede ser verdad que si lo hablamos nos entenderíamos, pero por ahora muere». Y entonces apuñaló a Dino una vez más. «Ahora ya no eres tan arrogante, Dino. Si lloras y dices que lo sientes, podría perdonarte», le decía a Ramírez. Y él preguntó temeroso, «¿Me estás pidiendo que traicione a Velda?». Pero eso no era posible, aunque se mantenía la pregunta, ¿por qué le sirve en primer lugar? Y la respuesta parecía obvia y tonta a la vez, porque no se puede ir en contra de Velda Nava. Pero Ramírez le intentaba explicar, Velda y Velda Nava eran dos seres distintos, y con duda Dino pensaba, Velda es Velda Nava, ¿no es así? Por ahora su castigo por traicionar a Ramírez debía ser ejecutado, así que Beretta y Apito recibieron la orden de acabar con él. Sus gritos resonaron en todo el laberinto. Ramírez estaba disfrutando todo, tal vez demasiado. Le preocupaba a Benimaru, pero ella le dijo que Dino era más resistente de lo que parecía y que quizá lo perdonaría pronto. El plan hasta ese momento había sido exactamente como Rimuru predijo. Zero asimiló con éxito las partes del laberinto que se le permitieron, dado que las demás fueron aisladas en preparación para esto. Entonces, asimilar tal cantidad de poder debería hacerlo perder la cabeza. Ellos debían asegurarse de que así fuera,
Por eso Segion salió a enfrentarlo, porque en ese punto le sería imposible manejar la absorción, la batalla y el miedo durante la huida. Su conciencia debía estar a punto de colapsar por completo, pero Segion lo hizo ver demasiado fácil. Como siempre, superaba las expectativas. Ahora la siguiente fase del plan, esperar el cambio en la naturaleza de Zero, o mejor dicho, de Velda. ¿Qué pasaría en el momento en que perdiera la razón? Ese era el momento clave del plan. Una vez lo hiciera, seguramente atacaría a cualquiera, amigo o enemigo. Entonces podrían persuadir a Dino de abandonar el lado de Velda. Pero no había suficientes motivos para que no los hubieran detenido en el momento en el que entraron al laberinto. El recuperar a Dino no podía ser la única razón detrás de las órdenes de Rimuru. Había una verdad oculta entre la línea de recuperar a Dino y acabar con Zero, pero no había forma de saber cuál era. Y cuando Zero llegó al 99% de la asimilación, los defensores del laberinto recibieron la orden de regresar. Al instante, todos estaban de vuelta en la sala de mando. Dependiendo de lo que hiciera Zero, planeaban lanzar al laberinto en un bucle infinito, y en caso de no lograrlo, empezaría una guerra total con Zero. Ahora, con el poder del laberinto completamente asimilado. Sobre todo, aunque la situación se tornara peligrosa, debían tener en cuenta que Rimuru no los ayudaría. Debían mantener la fachada de su muerte hasta el final. Ahora que todos estaban en la sala de control, Dino y su grupo se convirtieron en carnada para atraer al enloquecido Zero. Ramírez murmuraba: experimentemos juntos otra vez, ¿de acuerdo, Dino? Ella deseaba con todo su corazón recuperar a su compañero. Los contrincantes de Dino desaparecieron de repente, aunque no tenía oportunidad de defenderse, simplemente se habían ido. ¿Qué pasó con ellos? La razón se hizo evidente pronto. Una señal de energía se aproximaba rápidamente. Dino gritó: «Ramírez, ¿qué está pasando?», y ella le respondió que la pelea se había pospuesto. Si podían, continuarían más tarde. Con una respuesta tan evasiva, dedujo que la asimilación del laberinto terminó y que ahora ellos intentaban escapar. Pensó que él también podría hacerlo, pero su pensamiento fue ingenuo. Zero, en efecto, al asimilar el laberinto, perdió toda su capacidad de raciocinio. Frente a tal cantidad de poder, se convirtió en una existencia que solo podía actuar por instinto. La naturaleza de Velda también se reveló. Asida Haka tenía la propiedad de absorber todo por instinto. Su usuario no era tal. En realidad, era solo un medium. Sin pensar nunca en la integridad de su portador, esta habilidad absorbería todo sin medida alguna para dar nacimiento al dragón del mal, una existencia tan poderosa que podía ser conocida como una sexta especie de dragón verdadero. Su nombre, Dragón del Mal, Zero. Dino y compañía sentían los temblores de la maléfica presencia aproximándose y tenían un mal presentimiento. Rápidamente, este le pidió a sus compañeras que lo ayudaran a liberar sus piernas. Pero esas cadenas no cedían fácilmente, era una habilidad muy molesta. No podía cambiar la constitución de su cuerpo para soltarse, ya que interferían con su forma espiritual. Estar atrapado por unas simples cadenas era vergonzoso para él, y Pico le decía que tuvo su merecido por haber sido tan perezoso, pero al menos soportó el dolor con seriedad. Ambas estaban en su contra y a la vez se preocupaban por él, pero Zero era completamente diferente. En realidad ya ni siquiera podían llamarlo Zero. Fue Gracia la primera en darse cuenta del peligro. El dragón del mal se dirigía a atacarlos sin detenerse. Ella se adelantó y bloqueó el tentáculo con el que intentaba alcanzarlos, mientras guardaba su energía para escapar. Su escudo redondo y simple cambió de forma y la protegía por completo, resistiendo golpe tras golpe. Sin embargo, más tentáculos se unieron a la acometida y era imposible bloquearlos todos. Pico creó una serie de lanzas negras y selló los movimientos de varios de ellos, pero a ese ritmo la energía que guardaban para huir se agotaría y estarían atrapados. Solo prolongaban lo inevitable. Fue ahí que Dino finalmente se dio cuenta. Velda y Veldanava no eran la misma persona. ¿Por qué estaba tratando de liberar a Dagruel a través de la depravación de Belfegor? ¿No fue para superar la muerte de Veldanava? Y aunque Velda poseyera sus recuerdos, su señor había muerto.
Entonces le gritó a sus compañeras: chicas, he decidido levantarme contra Velda. Y ellas le respondieron: ¿a quién le importa eso? Solo sálvanos. No podremos soportar más tiempo. Además, este mundo no es un lugar tan malo, ¿sabes? Nosotras te seguimos a ti, no a Velda. Dino, perplejo por la honestidad de sus compañeras y por el hecho de que no le guardaban lealtad a alguien que se comparaba con Dios, encontró la resolución para escapar por completo del control de Velda. Muy bien, parece que las hice esperar. Pico, haz algo con estos grilletes. Ella destruyó el piso bajo sus pies y de alguna forma logró liberarlo. Entonces, finalmente, mostró su verdadero poder. Manifestación de armamento divino. Su apariencia ardía con el resplandor de 6 alas, la mitad blancas y la mitad negras, y en sus manos 2 espadas, Excalibur y Caliburn, ambas forjadas con el corazón de la estrella. La primera brillaba como el oro y la segunda era completamente negra, con una empuñadura de estrellas. Su verdadera forma de combate era la de un espadachín a 2 manos. El mandoble colmillo desmoronador solo era un estilo de lucha temporal, y fue por ese mismo motivo que Ramirez sabía que Dino no había ido en serio hasta ahora. Si él hubiera usado su estilo desde un inicio, era más habilidoso que Grassworth y que Albert. Era el espadachín más fuerte del mundo. Ahora déjenme el resto. Al decir esto, Dino cortó al instante todos los tentáculos. 1000 años tuvieron que pasar para que Dino mostrara esa forma, pero le dio una sensación de seguridad, mientras Gracia pensaba: por Dios, eres tan perezoso, y Pico le animaba: manda ese monstruo a volar, Dino. Unas pisadas metálicas comenzaron a sonar acercándose a ellos. Así que esta es tu verdadera forma. Hasta el sello de la mariposa de la muerte desapareció. Como pensaba, no te juzgué mal. Segion se unió a ellos sin mostrar un ápice de sorpresa ante la nueva forma de Dino. Esto es debido a que su verdadero poder rivaliza, si no es que supera, a Segion mismo. Y Dino murmuró: lo siento, Ramirez. Él se disculpó honestamente. Y Ramirez, ahora alegre, festejaba que su justicia había prevalecido. Ahora le encargaba acabar con esa malvada especie de dragón. Dino sonrió con amargura. Las palabras clave eran especie de dragón. Así que Zero se convirtió en un dragón al absorber el laberinto. Entonces, ¿me ayudarás, Segion? Y este le respondió naturalmente. Bien, te dejaré esto. Dino le dio el colmillo desmoronador, el arma que lo acompañó los últimos 1000 años. Segion aceptó el regalo y lo introdujo en su cuerpo a través de su espalda. El colmillo comenzó a brillar, y para cuando terminó, un par de alas se habían formado en su espalda. Esa fue la evolución que resultó al combinarse: la pluma desmoronadora. Dino agregó: parece que te aceptó como su amo con facilidad, a diferencia de mí, que ni siquiera al final lo hizo. Segion volteó hacia Pico y le entregó lo que llevaba en su mano, Gaia, diciéndole: este es el dragón mascota del señor Rimuru, trátalo con la mayor seriedad. ¿Por qué yo?, pensaba Pico, pero no tenía caso discutirlo. Ahora Dino y Segion atacarían juntos. Su primer objetivo era salir del laberinto, que ahora era el mismo cuerpo de Zero. Pero no había fin para la batalla. Los incontables clones eran destruidos por Dino, pero el dragón podía regenerarse infinitamente con la autoridad del laberinto. Los cadáveres se levantaban de nuevo y seguían atacando. Las habilidades que liberaban energía, además, no tenían sentido, serían absorbidas para su beneficio. Segion atacó con la pluma desmoronadora, haciendo vibrar sus alas, enviaba ondas de alta frecuencia que pulverizaban todo en cualquier dirección de acuerdo a su visión celestial completa. Ahora no poseía ningún punto ciego, pero decidió dejar de usarlo al darse cuenta de la reacción que provocaba en el enemigo. Segion era el guardián más fuerte del laberinto, pero a pesar de eso, la energía de Dino era colosal y superior a la suya. Aunque no era infinita, debían tener cuidado con el agotamiento. No importaba si Dino atacara con su bala profunda, toda la energía era absorbida. Era una situación complicada.
Todos los clones de Zero poseían una voluntad unificada. A diferencia del pasado, ahora no necesitaban recibir órdenes, se movían de acuerdo al instinto que compartían todos. Lo único que tenían a favor es que se movían como una bestia salvaje sin técnica alguna. Dino preguntó a Ramírez si el laberinto tenía puntos débiles, pero no era el caso. Tiene pisos ilimitados y puede cortar su conexión con el mundo exterior. Era imposible escapar. Entonces, ¿cómo es que podían hablar con ella? Si la porción del laberinto que Zero había absorbido era una zona aislada, no significaba que su conexión se había cortado, y esto era debido a que Segion estaba presente. Su conexión se realizaba a través del corredor del alma entre Rimuru y Segion. Las dos espadas de Dino destruyeron a todos los clones a su paso, pero estas emanaban energía que era absorbida por Zero, así que cambió su estilo y la recubrió con espíritu de lucha en su lugar. La pelea en sí parecía imposible, pero se desarrollaba solo porque Dino poseía una destreza insensata, al igual que Segion. Pico y Gracia lo seguían con cautela. No podrían aportar mucho a la pelea, tenían que conservar su energía hasta que pudieran huir. Aunque el laberinto podía ser manipulado al antojo de Zero, en realidad poseía un límite, o un muro exterior. Su mejor y única opción era alcanzar este muro y una vez ahí, destruirlo con su mejor ataque para salir. No era una cuestión de si era posible o no. Dada la oportunidad, solo tenían que hacerlo. Las instrucciones de Ramírez no eran confiables, pero era lo único que podían hacer. Así que debían correr mientras buscaban este muro hasta que Ramírez les diera la indicación. Dino pensaba en qué tipo de ataque debía usar una vez alcanzaran el muro, y la primera que vino a su cabeza fue su habilidad definitiva Belfegor, pero esta atacaba el cuerpo espiritual, no era óptima para la destrucción. De hecho, su efecto en Zero también sería prácticamente nulo, entonces podría liberar todas sus habilidades a la vez, pero si fracasaba no habría una segunda oportunidad, era todo o nada. Solo le quedaba eso, ¿no? Suspiró, y riéndose se decidió a utilizar una habilidad que le hubiera gustado mantener oculta. Mientras todos en la sala de control observaban cómo se cumplían las predicciones de Rimuru, incluso la aparición de un nuevo tipo de dragón verdadero, Diablo apareció con su risa característica. Para pensar que las predicciones llegarían a este punto, y solo pudo admirar aún más a su señor. Él apareció por instrucción de Rimuru, por supuesto. Entonces compartió parte de su energía para ayudar a Benimaru a recuperar la suya. Mediante turno nulo era posible. Los únicos que lo poseían eran Benimaru, Diablo y Segion después de todo, y los tres tendrían que entrar al espacio extraño que había a las afueras del laberinto para completar el plan de su señor. Recuperar a Dino era un alivio. Eso facilitaba mucho las cosas. El grupo llegó al punto que Ramírez les había señalado, y entonces recibieron la instrucción de usar ataques de nivel medio para escapar. Dino y Segion protegerían a Gracia, Pico y Gaia con una barrera y saldrían del espacio del laberinto. Entonces tendrían que destruir al dragón malvado y volver. Pero, poder medio, Dino no entendió del todo. Además, acabar con el dragón parecía algo imposible. No solo eso, Ramírez daba por sentado que Dino era parte del equipo de subyugación del dragón, algo a lo que no había accedido. Ella le recordó que terminando todo tendría que arrodillarse delante de ella para pedirle perdón, y esto solo era parte de su disculpa. Sobre usar un poder medio significaba romper el muro lo suficiente para salir, pero sin cortar la conexión del todo. No era tan fácil de entender, pero tendrían que esforzarse al máximo. Además, debían guardar su mejor golpe para eliminar al dragón. Se prepararon y con el compromiso de proteger a sus amigas, Dino forjó la barrera, que habría de cubrirlas, advirtiéndoles que no se podían mover en el hiperespacio. Si eran arrastradas, era el final, pero ellas confiaban plenamente en él. Segion sacó un objeto, el almacén dimensional, y se lo dio a Dino, que lo puso en su bolsillo. Ahora todo estaba listo, y con la señal de Ramírez ambos liberaron su energía. Dino poseía una habilidad definitiva del tipo angelical antiguo, Rey Caído Luciel, la mezcla de Lucifer y Satanael, aunque comparada con ambas está en una versión inferior.
Con la confianza del Rey Dragón Estelar, Dino luchó incontables batallas con su espada y se coronó como el espadachín más fuerte. Eventualmente, Beldanava le dio el rol de guardián del mundo y por ese motivo viajó por todas partes. Pero Beldanava murió y en un ataque de ira, Dino destruyó el país responsable de su muerte. Su objetivo en la vida se volvió proteger a Milim desde las sombras, sin contactar con ella ni acercarse. Pero cuando Clayman golpeó a Milim, algo dentro de él cambió. Su habilidad única, Pereza, se convirtió en Señor de la Pereza Belfegor. Dino pensó en usarla para hacer caer a Dagruel en la pereza y por fin olvidar la muerte de su maestro. Pero estos hechos también trajeron otro cambio. Los seres que poseen habilidades angelicales no pueden resistir las órdenes de Miguel. Ahora que Dino poseía a Belfegor, podía rechazar sus órdenes con libertad. Él evitó usar a Luciel, que era susceptible al control de Miguel, pero ahora dentro del laberinto decidió liberarla. Dino poseía ahora el poder para resistir la manipulación y dentro del subespacio del laberinto era completamente libre. En cuanto salió, pudo sentir que Belda intentaba recuperar su control, pero ya había tomado medidas para contrarrestarlo. Dino, aunque perezoso, era rápido en sus trabajos. Todos lograron escapar del cuerpo de Zero y se encontraban en el hiperespacio. Ahora los otros dos subordinados de Rimuru se les unían, Diablo y Benimaru, y su poder se sentía mayor que nunca. Todo con el objetivo de aniquilar a Zero de una vez por todas. El ritual necesitaba que cada uno tomara una posición específica, formando un espacio tridimensional. Un círculo mágico que superaba cualquier otro fue formado, encerrando al dragón del mal dentro de un tetraedro. Diablo elogió al caído. Como se esperaba del señor Dino, eres bastante perceptivo para comprender de inmediato el funcionamiento del ritual. En realidad, Dino estaba en un nivel altísimo. Este le reclamó. No era necesario hablarle con sarcasmo, pero los elogios eran reales. Para muestra, Dino lideraría el ataque y los otros tres sincronizarían su energía con la suya. Este no se quejó. Con sus 6 pares de alas brillando con gran intensidad, recitó su más poderoso ataque, Cruzada Caída, y un aluvión de espadas blancas y negras cruzaron el espacio en dirección a Zero. La luz llenó por completo la barrera, pero Zero se defendía férreamente. Entonces los demás ejecutaron sus propias técnicas, fin del mundo, tormenta dimensional y prominencia de la aceleración. Con sincronización sublime, este era el ataque más poderoso nunca antes visto desde el inicio de la creación. Al reunirse la energía se formó la habilidad Cuarteto, Ruptura Nostálgica. Si la más mínima porción de este ataque escapaba de la barrera, podría borrar todo a su paso, y los testigos de este movimiento no daban crédito a sus ojos. Increíble, verdaderamente asombroso, decía Diablo, riéndose a carcajadas mientras analizaba todos los resultados frente a él. Una vez se disipó la luz, solo quedó una esfera negra dentro del tetraedro, el núcleo del dragón. Pero Zero, con un último intento, lo mínimo que haría sería llevárselos consigo. Al momento de retirar la barrera, la energía contenida estallaría y acabaría con todos. El remanente del instinto de Zero lanzó un tentáculo hasta Dino, Pico y Gracia. La última reaccionó y empujó a los otros dos, siendo atrapada por el tentáculo, arrastrándola a la barrera, rompiendo el delicado equilibrio que la mantenía y haciendo la explosión inminente. Pero, sorpresivamente, Gaia saltó con ella. Dino detuvo a Pico, que intentaba salvarla, y solo podían ser testigos de lo que estaba a punto de suceder. Gracia se maldecía por haber bajado la guardia, e incluso el dragón de Rimuru había sido arrastrado. Dino le dijo a Pico que le daría todo su poder para que ayudara a mantener la barrera mientras él entraba a salvar a Gracia. Era una movida arriesgada, pero era la única a su disposición. Para escapar debía poder superar la velocidad de la luz. Dado que estaban en un espacio distorsionado, cualquier intento de teletransportación era inútil. No había tiempo que perder, y cuando Dino comenzaba a transferir su poder a Pico, una voz desde su bolsillo lo detuvo. No hay necesidad de eso.
La esfera que le había dado Segion comenzó a volar en el espacio y de ella se manifestó, con un cabello ondulante, azulado y plateado, la figura de una chica que le dijo: «Volveré dentro de un rato», y se fue volando dentro de la barrera. Gracia ya había renunciado a su vida mientras recordaba los momentos que pasó junto a Pico y Dino, y a medida que se acercaba al núcleo la presión aumentaba. Pero el pequeño dragón Gaia, que se aferraba a ella, ponía su poder mágico en la barrera que Gracia había formado desesperadamente, y apenas podían rechazar la energía destructiva. Le dijo al pequeño dragón: «Eres estúpida, no había necesidad de que vinieras», y Gaia respondió con un chirrido confundido. Ella aceptó su muerte y se dejó llevar, pero esa muerte nunca llegó. Por un pelo, si Ciel hubiera tardado un segundo más, habrían perdido a Gaia, y eso hubiera incurrido en la ira de Milim. Por no hablar de Dino, que ya estaba preparándose para saltar dentro de la barrera. De todos modos, alcanzar la velocidad de la luz no era algo posible frente a un agujero negro. ¿En qué estaba pensando ese tipo? Pero Rimuru podía hacer algo. Para empezar, detener el tiempo. Entonces la velocidad ya no importaba. Pero eso no era lo que haría. Usaría su habilidad, Colapso del Vacío, con las propiedades de turno nulo, para nulificar toda la energía y absorberla. Si era capaz de hacerlo o no, no importaba. Tenía que hacerlo y lo soportaría hasta el final. Pero aun si no lo lograba, no pasaba nada. Al absorber su versión de Asida Haka, Ciel integró existencia múltiple a Dios del Vacío, Azatoth. En ese momento había dos Rimurus, de modo que si fallaba y tenía que permanecer en el espacio aislado para contener la energía, eventualmente podría reunir esa existencia con la otra al buscar una conexión entre ambos lados. Era una sensación extraña, pero podía pensar sin problemas dentro de sus dos existencias por separado. Ahora, acabar con Rimuru era una tarea extremadamente difícil, y por eso, aunque creía que Velda no lo podía detectar en ese lugar, tampoco le preocupaba. Aunque aún se encontraba experimentando, y esa manifestación suya solo era posible a través de la esfera que Segion le dio a Dino. Gracia, sorprendida, identificó a Rimuru, quien se presentó: «Encantado de conocerte, soy el señor demonio Rimuru». Ella se había quedado sin palabras. Ahora, con Gaia y Gracia a salvo, Rimuru comenzó a nulificar la energía del núcleo, y descuidadamente le dijo a Gaia: «Si tuviéramos eso, te podrías convertir en un dragón verdadero». Y después de decirlo, la barrera esférica que protegía a Gaia se rompió y el pequeño dragón desapareció. Ciel entonces le dijo: «Como se esperaba del amo, estabas pensando lo mismo que yo». Pero Rimuru no entendía. ¿Pensando en qué? ¿Qué estaba pasando? No había manera de que Gaia intentara convertirse en un dragón verdadero. ¿O sí? Ciel entonces explicó que los dragones nunca mueren. Incluso Zero, que fue eliminado, ahora era una ley de la naturaleza y estaba destinado a aparecer de nuevo en el mundo tarde o temprano. Pero Gaia cumplía los criterios para convertirse en un nuevo corazón para su núcleo. En ese momento, un milagro se estaba llevando a cabo en el universo. La voluntad de Gaia llegó al núcleo de Zero, y toda la energía suprimida fue liberada como un torrente de luz del cual emergió un hermoso dragón azul. Excluyendo a Rimuru, este era el quinto dragón verdadero. A diferencia de los demás, su cuerpo era alargado como el de los dragones orientales de los mitos de su mundo. ¿Era la hermana o hermano menor de Veldora?, se preguntó Rimuru, pero de cualquier forma era una ocasión alegre. Gaia chilló con júbilo. Parecía que aún no podía hablar. El pequeño realmente tuvo éxito, y ahora la cereza en el pastel. Era momento de darle un nombre oficial. Si su hermano era el dragón de la tormenta Veldora y su hermana el dragón ardiente Belgrind, era natural que él tuviera un título propio. Por lo tanto, Rimuru lo nombró Emperador Dragón de la Tierra, Belgaia, y de manera oficial nació el quinto dragón. Como resultado, la barrera fue desintegrada y la amenaza desapareció. Diablo, Dino y los demás se dirigieron a Rimuru con toda prontitud, pero este no alcanzó a recibirlos. Nombrar a un dragón verdadero. ¿Quién hubiera pensado que consumiría tanta energía? Obviamente, le dijo Ciel, y la conexión con la esfera se rompió.
Si el video te gustó, por favor, regálame tu pulgar arriba y tu suscripción al canal. Activa la campanita para saber cuándo publico nuevo contenido o déjame un comentario para el algoritmo. Si deseas apoyar aún más, únete al canal en el rango de Señor Demonio. También te invito a nuestra comunidad en Discord Federación Yura Tempest y a mantenernos en contacto a través de mis redes sociales. Todos los links están en la descripción. Muchas gracias y hasta la próxima.